Padre, es tan importante oírte. Es tan importante ser sacudidos por revelaciones en el corazón que estas oportunidades de enseñar, Señor, no podemos desaprovecharlas. Esta oportunidad de estar sentado escuchando tampoco lo es. Señor, pido por esta congregación para que todos nosotros, los que hablamos y los que escuchamos, seamos sacudidos por revelaciones que nos permitan transformarnos, Dios. Hazte cargo de esta oportunidad, Señor, y habla con nosotros aquí, en nombre de Jesús. Hazlo, Señor. Amén. Bien. Esta palabra imágenes del reino es como una expresión que dice relación con mirar el gobierno de Dios en épocas pasadas. El reinado de Dios está hoy vigente en pleno 2016, pero esto no es algo contemporáneo solamente, también es histórico, viene de muchos años atrás. Y parte de lo que está escrito en la Biblia respecto de este tema es lo que yo quiero comunicar ahora. Como hacernos cargo de mirar hacia atrás en la Biblia y para qué sirve eso en la perspectiva de lo que Dios quiere hacer hoy. Así que vamos a hacer una pasada por avión rápidamente a través del Antiguo Testamento para mirar cómo reinaba Dios o cómo quería hacerlo en épocas pretéritas, ¿sí? Así que ponte el cinturón de seguridad porque vamos a ir allá lejos, atrás, y agarrar un poquito de historia, pero para que nos notifiquemos de lo que Dios hoy día quiere hablarnos, ¿ya? Así que una de las primeras imágenes del reinado de Dios, del reino de Dios, que aparecen en la Biblia, está referida al éxodo de Israel. La palabra éxodo es salida, eso es lo que significa. Y hay un pueblo sobre el cual Dios fijó sus ojos, Israel, que es el pueblo elegido por Dios, que estuvo muchos años cautivo en Egipto, más precisamente algo así como 400 años. Y allí, en esa experiencia, aparece como esta primera imagen del reino en el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán a Faraón y a Moisés en esa pugna intensa que los llevó a vivir experiencias límites a ambas naciones, tanto a Israel como a Egipto. Y allí comenzó una confrontación, una cuestión bélica profundamente fuerte entre el poder de Dios, representado por Moisés, y el poder de las tinieblas, representado por Faraón, ¿sí? Y esta confrontación de poder, que es la que exploraremos rápidamente, nos lleva a pensar de qué manera Dios quería establecer su gobierno como rey frente a la oposición de los dioses egipcios y que Faraón representaba fielmente. Entonces, vemos aquí como esta lógica de toda la Biblia. Siempre encontrarás confrontación entre dos poderes: el poder de Dios y el poder de lo que no es Dios, o los dioses en este caso, como ya veremos. Siempre habrá una pelea intensa entre el mal y el bien. Cada una de estas expresiones tiene poder,
pero la confrontación, la pelea, la batalla, dirá quién es el ganador. Y esto que de inmediato quiero decir respecto de esta historia, debemos traerla a tu propia historia, a mi propia historia también. ¿Cuánto de lucha y de pelea hay entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas? En primer lugar, consideremos lo siguiente. Si ponemos los ojos en Israel, lo que vamos a encontrar es que fue un pueblo esclavo y oprimido por las fuerzas de Faraón. Egipto era el país donde ellos estaban desterrados eventualmente. Y ahí vivieron 40 generaciones, 400 años. Pero ese poder político y militar de Egipto representaba las fuerzas espirituales de la maldad. Y lo que vemos es a Israel subyugado, oprimido, bajo el poder de la cultura egipcia, con costumbres y maneras de ver la vida tan poderosas que generaban una cosmovisión acerca de las generaciones que nacían ahí, de niños y niñas, año por año. Habían niños y niñas naciendo en esclavitud y toda su manera de pensar estaba en la lógica de la esclavitud por años largos. Y ese grabado allí en la diapositiva muestra esta situación tan horrenda de la violencia física, la hegemonía así terrible de la violencia insana que malforma la sociedad. Está allí en ese egipcio latigando a un hebreo. Sin embargo, a Dios se le ocurrió levantar a Moisés. Y en conjunto con su hermano Aarón, son enviados para rescatar al pueblo de Dios de esta esclavitud. Y cuando aparece Aarón y Moisés, lo que está apareciendo no son simplemente dos hombres hebreos que, aunque eran comunes y corrientes, traían tras de sí un respaldo tan grande que dos simples hebreos fueron a instalar una batalla campal en contra de la cultura egipcia, en contra de Faraón. Y se establecía entonces una pelea aparentemente desigual, pero era una pelea de poder, una batalla que iba a traer una conquista, una victoria, dependiendo de quién era el que iba a estar ganando en esa pelea con sus armas, con sus instrumentos de guerra. Faraón naturalmente tenía toda la posibilidad de vencer a causa de que históricamente habían subyugado a Israel y ya no había manera de pensar cómo ese gran poder militar podía ser sacudido por estos hebreos cansados, amilanados, amedrentados. Entonces, el reino de Dios interviene de alguna manera y sacude eso. Y la forma, como ves en ese grabado también, esa pintura, fue la vara de Aarón colocada en el escenario y transformada en una serpiente. Es curioso, pero parece simple, una simple vara transformada en la presencia de los ojos de Faraón en una serpiente y instala allí una cuestión sobrenatural. Tal vez un preludio de que finalmente la manera en que tú vas a triunfar en la vida será de manera sobrenatural. Será con lo que tú tienes, tal vez una pequeña vara puesta al servicio de Dios,
pero sobrenaturalmente transformada, el instrumento que pelea y gana batallas. Porque hay un respaldo del reino de Dios tras de ti. La historia dice que fue tan descarnizada esta batalla que las 10 plagas representan la aniquilación absoluta de los dioses egipcios por el Dios hebreo. Cada una de las 10 plagas eran deidades egipcias atacadas para atrapar al reino de las tinieblas y vencer Dios tras Dios tras Dios. Como ustedes ven allí, el dios Hapi, que era el dios del Nilo, el dios Heket, o la diosa Heket, Set, dios del desierto, cuando Dios puso piojos allí en Egipto, las ranas, las moscas, el dios del ganado, el dios Apis, el dios toro, y la plaga de úlceras que atacaba a la diosa de la salud, el granizo, la diosa del cielo, Nut, Osiris, el dios de las cosechas, cuando las langostas comieron todas las cosechas, el dios Sol, el más grande de los dioses egipcios, Horus Ra, vencido con las tinieblas que trajo Dios. Y finalmente para atacar, así como la estructura misma de la cultura egipcia, Dios hirió a Isis, la protectora de los niños, y los primogénitos egipcios, que para ellos eran casi dioses. Un hijo de Faraón ya era un casi Dios. Y Dios atacó a los primogénitos para decir con eso: yo soy el Dios único. Y esta lucha encarnizada generó una derrota. Y el discurso de Dios fue allí: Egipto, tus dioses están derrotados. No fue fácil. Moisés y Aarón debieron convencer sucesivamente a Faraón de su extravío, de su insolencia respecto de con quién estaba tratando. Pero esa es la verdad. Dios hizo la victoria y derrotó completamente, con poderes extraordinarios en las manos de Moisés y Aarón, a esta esclavitud, terminando con una libertad enorme. Y en la perspectiva del reino, cuando Moisés argumentaba con Dios y le decía: si tú me envías y me preguntan, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Cuál es tu nombre? Y la Biblia señala en Éxodo que el nombre de Dios tiene 4 letras que son consonantes y que no se pueden expresar como en español. Finalmente se traduce eso como: yo soy el que soy. Si te preguntan, diles: yo soy me envió. El yo soy, el único, el singular, ese irrumpe en el escenario, se hace presente y manifiesta su dominio. El reino es de Dios, no de Faraón. El poder es de Dios, no de Faraón. Por eso, el mensaje es: Moisés, precario, tartamudo, lleno de excusas, apuntalado por su hermano Aarón, para que hablara en nombre de Moisés. Vayan los dos y díganle a ese faraón que yo soy, nos ha enviado. El rey está a favor del pueblo. Dios es el rey y él viene apareciendo porque el rey ama a su pueblo esclavo.
no estamos solos. Dios no es un Dios distante y lejano de nosotros. Él es un Dios que se aproxima a tu propia historia, a tu propia esclavitud, a tus largos años de dolor, para hacer contigo una manifestación de un Dios activo que invade dinámicamente tu realidad, para que no seas un esclavo más, para que tú sepas que Él está muy involucrado con tu dolor, con tu lágrima, con tu pesar, con tu infertilidad, con tu enfermedad, con tu falta de lucas, como Él está ahí. No es un Dios allá lejos, viejito, con barbas, allá arriba en el cielo, contemplativo, ajeno y distante, ausente de tu propia historia. Dios está más cerca de ti de lo que tú crees. Precisamente para demostrarte que el poder no tiene que ver con cuán fuerte seas tú para llegar a disfrutar la vida en victorias. Más bien tiene que ver con que Él sabe de tus 400 años de fracaso, de esclavitud, de vacío, sabe de tus luchas enormes, pero 400 años para Dios es nada. Porque Él así con fuerza y poder, con su mano extendida delante de ti, puede llevarte a victorias que terminen con tu esclavitud, la que sea. Y eso fue lo que pasó con Israel. La Biblia dice en el Salmo 106, pero tú, Señor, por tu gran amor, los salvaste y diste a conocer tu gran poder. Reprendiste al mar rojo y éste se secó. Y tu pueblo pasó por el mar como por un desierto. Esta maravilla de aguas levantarse y pasar el pueblo por ahí en medio, como por tierra seca, es algo que tú puedes disfrutar por revelación y como imaginarte, si tú eres de mente ágil, imaginarte las columnas de agua al lado derecho y al lado izquierdo y ver cómo Dios te hace pasar por el lado más imposible de tu vida para encontrar la salida del túnel y el tiempo difícil que tú has vivido. Esto es algo espléndido. Dios el Rey apareció y trajo la salida. Si tú estás aquí hoy y estás en un laberinto, quizás pensando tantos años infructuosos de lucha y Dios no me contesta, tanto rato que vengo luchando con esta disfunción de mí y no salgo, tanto que lucho contra este pecado que instalado, enquistado, que ya casi estoy por tirar la toalla y darme por vencido. Y no sé del pecado, y no sé de la situación, y ahí estoy, y no me pasa nada, no avanzo, estoy estático. Y de vez en cuando se reproduce, reaparece esta lacra que hay en mi carácter o en tu vida, en la mía, cosas que no están resueltas. Particularmente me encuentro yo en un proceso así, donde Dios está tomando con fuerza como tratos profundos para hacerme salir y disfrutar la vida de victoria plena. Y estoy bajo el intenso trato de Dios respecto de cosas que necesitan la libertad del Padre. Hay parte de Faraón en mí. Hay algo del pasado ahí. Y eso no se quita con venir a la iglesia y sentarse, ¿cómo puedo decir? Sentarse contemplativamente. Eso pasa con rodillas en el piso tal vez, pasa con muchas lágrimas y mucho dolor. Pero el trato de Dios está ahí porque Dios no es distante.
es cerca de ti. Cuando pasaron el Mar Rojo, yo hice un extracto, lo quise poner porque tenía la sensación de que es tan bello, pero, ¿sabes? Mira, es tan precioso esto. La primera vez en la Biblia en que Dios es tratado como un rey, así dicho, tú eres rey, es justamente en este episodio. La primera vez en la historia donde dice alguien, tú eres rey. Y fue en un cántico. Y fue cantado por una mujer. Cosas que son tips interesantes. Por esa razón es que cuando cada domingo empezamos la reunión, Jamie y yo habitualmente estamos allá adentro. Mucho tiempo antes de que ustedes lleguen estamos nosotros. Pero cuando se aproxima el momento de las 9:30, todo tiene que interrumpirse, porque es la hora de Dios. Son las 9:30. Toca la campana, es el tiempo de adorar. Sin faltar un solo minuto. Exprimir ese tiempo, que es tan breve, porque es tiempo de estar con Dios y de cantarle a Él, que nos sacó de Egipto. Y por eso rogamos insistentemente que la congregación entienda esto, que la puntualidad no tiene que ver con una cuestión de uniformar personas para que lleguemos temprano por llegar temprano y pasar la tarjeta. Lo que queremos es diferente. Queremos que tú llegues temprano por causa de Dios. Y hacer esto de levanto mi voz en adoración porque miro hacia atrás y veo las aguas que se vuelven a su lugar y los egipcios confundidos muriéndose allí porque Dios me ha liberado. Veo hacia atrás y digo, Dios me dio la victoria de aquellas cosas que yo por mí mismo no podía tenerlas. Y ahora, mirando hacia atrás en retrospectiva, tú podrás pensar de cuánto Dios te ha librado y por eso tú adoras a Dios. Y que sea una mujer es porque quizás la señal es, hombres, cuando podremos ser íntimos, cuando podremos tener el cachar, el sexto sentido, como la emoción ahí cerca. ¿Cuándo será eso? ¿Cuándo entenderemos que la vida tiene emociones? Y nos podremos liberar y llorar y ser íntimos, sensibles. Porque probablemente mujeres son más sensibles a la voz de Dios, a la realidad de Dios. Este es un mensaje al pasar. Pero María cantó esto. Dice así: cantaré al Señor, esa era la letra, que sea coronado de triunfo. El Señor es mi fuerza y mi cántico. Él es mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. El Señor es un guerrero. Su nombre es el Señor. Tu diestra, Señor, reveló su gran poder. Iré tras ellos y les daré alcance, alardeaba el enemigo, hasta quedar hastiado. Desenvainaré la espada y los destruiré con mi propia mano. ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? ¿Quién se te compara en grandeza y santidad? Tú, hacedor de maravillas, nos impresionas con tus portentos. Por tu gran amor, guías al pueblo que has rescatado. Por tu fuerza los llevas a tu santa morada. Las naciones temblarán al escucharlo. Por tu gran poder, Señor, quedarán mudos como piedras hasta que hayas pasado tu pueblo, el pueblo que adquiriste para ti. Tú los harás entrar y los plantarás en el monte que te pertenece, en el lugar donde tú, Señor, habitas, en el santuario que tú, Señor, te hiciste. Dios te plantará en el monte que a Él le pertenece. Para eso te sacó de Egipto, para plantarte y que seas un hombre y una mujer con fruto, reverdeciendo para una nueva vida.
El Señor reina por siempre y para siempre. Esta es la frase que me encantaría te vayas ahora cantando cuando salgas de esta mañana aquí. El Señor reina por siempre y para siempre. Eso dijo María y es primera vez en la Biblia en que aparece una declaración tan imponente como esta. Cuando los caballos y los carros de Faraón entraron en el mar con sus jinetes, el Señor hizo que las aguas se les vinieran encima. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca. ¡Qué maravilla de cántico! Para que tú lo puedas experimentar. Como, no sé si tú serás un poeta, un salmista, un cantor, un bailador, no sé, algo. Pero cuando alguien es tocado por Dios, le surgen cosas espectaculares, como escribir un salmo, una canción. Escríbele algo a Dios. Me gustaría haberte pasado no solamente la encuesta que pasamos hoy para escribir preferencias de una tercera reunión, pero sería lindo haber tenido un papel para que tú tengas a mano un lápiz y te hagas un poeta para Dios y les escriba a Él una palabra linda, así como lo hizo María. Recordar los portentosos hechos de Dios. Hay quienes cuando se convierten, me recuerdo, salí del lugar en que me convertí en cristiano corriendo así. 24 de marzo de 1975 me convertí en cristiano. Y fue una cuestión que salir de ese lugar, yo estaba en un tercer piso y miraba los árboles y la luna y las estrellas aquella noche, era día lunes. Era increíble, es como que todo fue otra cosa. Y recuerdo ese momento y eso fue lo que hice. Pihullento como soy, me puse a correr. Y recuerdo cuando otras personas han visto conversiones, así como hay algunos que bailan cuando se convierten. Y les da el espíritu. Interesante esa cuestión. Yo no sé lo que tú hiciste cuando te convertiste. A lo mejor caíste contemplando y te quedaste mudo así, porque la fuerza de Dios te dejó tirado. Recuérdalo. Mira para atrás y disfruta aquel minuto. Te sacaron de la desesperación y eres libre. Por eso los cristianos podemos regresar al Éxodo como una primera imagen de liberación que tú has experimentado en Cristo. Recuerda cuán esclavos éramos y cuán libres somos. Recuerda cuánta tristeza había allá atrás. Y recuerda, y mira a hoy, cuando tú vienes con tus hijos aquí, y vienes con tu esposa, y tú dices, ¿qué onda? O sea, ni me soñaba una cosa tan simple como venir a una iglesia y tener tanta ganas de estar. Tanto placer que resulta de Dios viniendo a tu vida. Si te encuentras oprimido por el dolor y la opresión, entonces también tú puedes experimentar la irrupción del reino. Si estas palabras están calando algo dentro de ti y Dios está poniendo expectativa de que frente a ti y tu imposibilidad se levantarán aguas de aquí a poco, ten claro, no es por tu propia fuerza, pero vendrá la irrupción del reino sobre ti y te traerá la luz que necesitas. Pasemos a otro segmento. Ya puestos en la nación, o sea, ya puestos del otro lado del río, del Mar Rojo, entonces empieza una caminata. Como ya, dejando atrás Egipto, vamos a la tierra prometida. Y en el tránsito Dios puso pacto. Y esta es otra forma de recordar el reino de Dios en el Antiguo Testamento. El pacto. En el Sinaí, Dios estableció un pacto del reino. Entonces Dios puso a esta nación esclava a una nación del reino. Y caminaban solos por el desierto. Y quien los guiaba era Dios. Y el pacto es así. Anúnciale esto al pueblo de Jacob. Declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto.
y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, exclusividad permanente y completa. Ustedes son mi propiedad exclusiva. Nuestro Dios es también nuestro Padre. Somos de Él. Y Dios quería establecer ese pacto, un pacto de honor. Yo me ofrezco para ser tu dueño. Anda tras mis mandamientos. Sígueme. Y ese fue el pacto. Y Dios le dio tablets, no sé. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Eras el pueblo más insignificante de todo, pero te rescató del poder del rey de Egipto y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Esta otra fotografía es para los viejitos, ¿sí? Yo puse la anterior, era para que los jóvenes atiendan al mensaje, ¿sí? Pero eran tablas de piedra. Esa era la manera en que Dios se le ocurrió entregar el pacto, ¿me entiende? Ahora es tablets. Bueno, jóvenes y aquellos que son amantes de la odiosa tecnología, entonces vamos con eso. Sea como sea, hay un pacto de honor entre tú y Dios. El pacto es un pacto de propiedad exclusiva sobre la base de obediencia en amor. Eso es. Sí, Señor, eso es. Y ahora, caminaron 40 años en el desierto hasta llegar a conquistar la tierra prometida. ¿Sí? Y allí, de mano de este hombre, fueron sometidas. Josué es el hombre, sucesor de Moisés, que no alcanzó a entrar a la tierra prometida. Pero Josué ingresa con el pueblo y allí Dios empieza a ser conocido en esta nueva era como un Dios que es rey. Rey ahora, no solamente de Israel, sino rey de todas las naciones. Así que la pega de Josué fue como subyugar a todas las naciones que vivían en la tierra prometida. 31 naciones. Así que déjame decirte esto, tal vez sirva decirlo ahora. 31 naciones es como lucha un día de cada mes con cada uno de los reyes que se oponen en contra de tu santidad. Cosas dentro de nosotros que están afectando que Dios sea el rey en ti y que por tanto también es un problema para no conquistar lo que Dios quiere que conquistemos. La vida cristiana es una vida de conquista permanente. Parece ser que en mi caso, como el mensaje que yo tengo de Dios para mí es que me moriré intentando conquistar los reyes que me dificultan mi tránsito. En este tiempo he estado absolutamente triste de esta revelación que tengo de no soy capi. Esta es una frase añeja y antigua, ser capi. Los viejos me entienden, ¿cierto? Voy a hablar en joven. No soy bacán. No soy capi. Tengo cosas dentro de mí que atestiguan la necesidad de luchar día por día de cada mes. Por 31 días al mes. Necesito cambios. Y yo creo que una buena y sana congregación es aquella que es honesta en decir, necesito cambios. No estoy del todo
bajo el reinado de Dios. Pero Josué sacó de ahí a 7 naciones. Eran nombres raros. Los jebuseos, los gergeseos, los amorreos, los eteos. Esos eran buenos para el deseo. Todos esos eseos, todo eso, los ateos, todo fueron expulsados por Josué de la tierra prometida. Y allí, en esa conquista, el reino fue revelado otra vez, porque la tierra prometida era de Dios, solo que estaba ocupada por gente que no era del reino. Así que Josué se armó de valor y Dios le dijo a él: oye, compadre, entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder, tal como el Señor te lo ha prometido. Debo decirte esto aquí: nunca digas, por favor, nunca digamos, he conseguido la victoria. Porque la victoria no la consigues tú, porque la consigue Dios en ti. La mejor frase es: el Señor me ha dado la victoria. No que tú la conseguiste, no te hagas el bacán. Tú tienes 0 fuerza, menos 5 fuerza, menos 1000. Ahí dice: ¿quién va al frente? Dios avanzará al frente de ti y Él los destruirá. Los enemigos son destruidos porque Dios actúa en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Hay algo dentro de nosotros que nos da la fuerza y el poder. Fue así como Pedro, el apóstol, fue sacudido por el poder, porque ese hombre era rústico, así como del vulgo. Era un hombre popular, así como un hombre como yo, de los Nogales, así un gallo inconcluso, ¿me entiende? Como si dijéramos hoy día de las poblaciones que son más así como flaites y cosas así. Yo soy de ahí y Dios quiere que entienda yo que Él va delante de mí y Él destruye. Y Él somete a mis enemigos bajo el poder de mis plantas. Por eso simplemente me expongo delante de Dios para que Él traiga la victoria. Y eso es lo que yo te aconsejo que hagas también. En esta etapa, Israel descubrió el reinado de Dios sobre las naciones. Y allí Dios fue conocido como un rey grande sobre toda la tierra. Con su brazo extendido, Dios traía la victoria para Israel allá en la conquista de Canaán. Y después pasamos a las monarquías. Después de un largo periodo tremendo, así, bajoneante, horrible, de jueces que se encargaron tras la muerte de Josué de gobernar a Israel. Jueces, 400 años o 350 años creo, de jueces, que era una cuestión así como un vaivén de vida y muerte, hasta que Dios levanta la monarquía, los reyes, David. Y aquí va uno, mira esto, aquí todos los reinos de este mundo se levantan contra el Señor, el Rey Supremo. Así era en ese minuto. Ya nuevamente habían perdido la tierra los judíos y a David le correspondía volver a retomar lo que se había perdido. Pero ya eran muchas naciones en contra de Dios y allí aparece nuevamente la irrupción del reino en la vida de David. Por eso dice el Salmo 2, que es el salmo davídico más potente en cuanto al reino de Dios se refiere. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. El ungido era David. Y había se rebelaban en contra de la presencia de Dios. Reyes instalados para estar en contra y oponiéndose a Dios permanentemente. Así que el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi santo monte. Y con esa unción, David comenzó a regir las naciones. La unción que él recibió de parte de Dios. Ahora era él el que llevaba adelante las fuerzas del reino. Y la irrupción vino. Así que el Señor le daba la victoria a David donde quiera que iba. Eso dice Samuel en la Biblia. Donde quiera que iba David, Dios le da una victoria. Mira qué lindo versículo. Así, imagínate esto. Ya voy a decir algunos nombres que se me ocurren, así como donde quiera que va Fernando,
entonces el Señor le da la victoria. Donde quiera que vaya, a los lugares más oscuros de su historia y de su presente, y eventualmente sobre su futuro, donde camine Fernando, caminará porque Dios le dará victoria. Donde quiera que va Jacobsen, así, Jacobsen, dale con los matrimonios Jacobsen, y que donde quiera que pongas tu pie allí, Dios vaya contigo y que te use. Y aquí nombres como ilustres, Marta González, amiga, dale con tu pie, así, con la muleta, avanza y no te quedes. Hasta tu muerte, Marta. Somos de los mismos. Hasta la muerte. Dale. El factor decisivo no es la habilidad humana. Aunque David era un astuto estratega, fue la intervención del reinado de Dios la que dominó las naciones cercanas y le devolvió a Israel los territorios que habían perdido en tiempo de Josué. Y después, ¿qué decir de Salomón? El reinado de Salomón en su apogeo nos proporciona otra imagen de cómo es en esencia el reino de Dios. El reino de su padre David fue un reino guerreado, mucha lucha, muchas naciones en contra de Dios. Pero David luchó como poderoso guerrero y Dios lo respaldó. Pero en Salomón hay una imagen bella, espléndida. Mira esto. En tiempo de Salomón, la nación era una nación creciente. Allí había mucha celebración. Tú sabes, te puedo leer el tipo de comida que había diariamente en el reino de Salomón. Te vas a sorprender. Lo tengo aquí en mis notas. Mira, dice así. La provisión de un día en la corte de Salomón incluía 30 coros de flor de harina, 60 medidas de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas, ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. ¡Qué buffet! Y la reina de Saba quedaba impactada con esta espléndida opulencia del reino de Dios manifestado en este hombre, en este rey sabio. ¡Qué maravilla! Abundancia. Y había un shalom que si estuviera aquí un amigo hebreo, no sé si está en la concurrencia, pero diría que es shalom. Un judío cristiano que anda dando vuelta por aquí. ¿Sí? Ya vendrá. Pero mira, dice así, shalom significa mucho más que la ausencia de guerra. Es total bienestar en cada aspecto de la vida, en salud, matrimonios, hijos, relaciones con vecinos, cultivos, los rebaños, los viñedos, árboles frutales, el clima, las fiestas, adoración, celebración. Gran shalom para el pueblo, una manifestación abundante de la gloria de Dios en Israel y un gran poder también. Y además, en medio de una enorme sabiduría. Si tú quieres saber de sabiduría, lee los Proverbios. Verás allí la riqueza de un hombre que capturó la esencia del conocimiento. Y este hombre, miren, compuso 3000 proverbios. Y dice, la vida del reino es tanto gloriosa como profundamente simple y práctica. Sus cantares fueron 1005 cantares. Él fue un biólogo, un zoólogo, un ornitólogo, un ictiólogo, todas esas cosas ahí, ólogo. Este gallo era un gallo sabio así. ¿Ya? Faltó el proctólogo, pero eso nada que ver, ¿cierto? Pero, mira, tú imagínate un hombre que llega a este nivel. La visión de mundo de Salomón era no solamente un hombre espiritual, sino que tenía una capacidad de estudiar las aves. Esto es para aquellos que piensan que ser evangélico es ser tontito. Nosotros queremos levantar unas generaciones de gente con sabiduría en todas las ciencias y en todas las artes. Eso es el sueño también del colegio cristiano.
gente que está empoderada del conocimiento que viene de Dios. Por eso, para terminar, ¿cómo experimentamos el reino de Dios entonces en el contexto de esta historia del Antiguo Testamento? Mira, el conocer a Dios como nuestro Rey, amigos, significa vivir bajo su dirección sabia y justa. Él hace justicia a los agraviados y pone fin a la esclavitud. Esta es una síntesis para ti. Quiero decir, porque vamos a orar ahora. Si tú hoy, escuchándome esto, y reconoces en esto palabra de Dios para ti, te quiero decir, Él hace justicia al agravio que has sufrido. Él quiere hacerse cargo de tu esclavitud, sacarte los grilletes y pulverizar tus cadenas y dejarte libre, para que tú salgas en un éxodo hacia la tierra prometida. Eso es, que el propósito original por el cual fuiste diseñado se cumpla a partir de hoy día. Porque el gobierno de Dios además abarca todo lo que eres tú, tu familia, tu comunidad, nuestro país, la prosperidad, la poesía, la filosofía de la vida, la naturaleza, todo encuentra una explosión cuando salimos, cuando hacemos el éxodo que nos pertenece a nosotros. Por eso cuando yo presentaba a esta pequeña recién y tenía en mente todo esto, imaginé cómo esa preciosa criatura de aquí a 20 años más vivirá en una cultura postmoderna, terrible. Y ella debe ser protagonista de los cambios de la siguiente generación. Por eso es tan importante que sepamos cuán poderoso es tener familias cristianas, con hijos que van a ser exponentes del reino de Dios en plena sabiduría, habiendo salido del lugar que no es el lugar que Dios quería que estemos. Y cuando pensamos en la monarquía, el reino tuvo magnitudes impresionantes en el Israel antiguo. Entre David y Salomón fue enorme el crecimiento de la presencia de Dios en aquella época. ¿Cuánto más expresión a la iglesia en el reino de Jesús? ¿Será que hoy día hemos perdido esa lozanía del reino de aquel entonces? Me pregunto, ¿la iglesia está expresando con poder y fuerza la poderosa presencia del Rey en su lugar aquí? Queremos saber eso y queremos vivirlo eso. Por eso, Cristo es el Señor de toda nuestra vida y jamás conformarse con menos. Quisiera que sepan que esto no es el fin del gobierno de Dios en la historia. La próxima semana seguiremos con esto. Pero aquí quedamos instalados en una exuberancia hoy. El reino de Dios en la monarquía fue un reino próspero, pleno, lleno de cosas tremendamente favorables para nosotros. Y el llamado es, hagamos de este reino hoy en la iglesia algo limpiecito. Que no quede atrapado el reino, enmarañado en nuestras cosas que tanto nos afectan. Porque cuando tú no eres un exponente del reino, cuando yo no lo soy, detenemos el avance del reino y nos constituimos en diques que simplemente retienen el poder del reino. Así que quiero invitarte a que te dispongas a este reino de tal forma que tu consagración sea completa. Oremos. Quiero ministrarte un poquito rápidamente. Si tú pudieras sin desconcentrarte. Yo he retrocedido la presentación y
Puse ahí la diapositiva de los dioses egipcios. Si quieres la puedes mirar, pero más que mirarla, es como el sentir que hay en este minuto, que Dios se debe pulverizar, Dios en ti, que se entronó en tu vida, que afecta la buena presencia del Padre. ¿Qué será? ¿Qué será lo que retiene las aguas y que hay aguas estancadas? Señor, revela esto ahora. Espíritu Santo, ministra a la congregación en el nombre de Jesús. Padre, pon renuncia ahí. Ahora, Señor, muestra tu amor, extiende una cuerda de amor, amarra a ese creyente con tu amor, a tu amor, y haz lo que se pare y salga del pozo, Señor. Trae libertad en el nombre de Jesús. Trae esa libertad, Señor.